buenos días a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este congreso por su profesionalidad y por su valentía, teniendo en cuenta la situación tan complicada que estamos viviendo. Bien, esta ponencia es fruto de mi experiencia investigadora y también de mi experiencia formadora en el ámbito de la traducción y la accesibilidad. Como miembro del Grupo TRACCE, llevamos aproximadamente 15 años investigando y desarrollando propuestas y proyectos cuyo eje principal es la accesibilidad universal. Las reflexiones que presento en esta ponencia se enmarcan en el proyecto I+D Almusactra, Acceso Universal a Museos Andaluces a través de la traducción, que expondrán en otra ponencia mis compañeros Silvia Martínez y Antonio Chica. Y constituye un nuevo parámetro de estudio dentro de la audiodescripción para usuarios con discapacidad visual. Se trata de un experimento, un nuevo enfoque didáctico que surge a partir del trabajo de campo realizado con alumnos de traducción accesible museística del máster universitario en traducción profesional de la Universidad de Granada. Hablo de experimento porque es una investigación que se encuentra todavía en un estado inicial, por lo tanto es una propuesta aún embrionaria en proceso de desarrollo y se basa en el análisis de las equivalencias sinestésicas entre música, imagen y palabra para la realización de guías audiodescriptivas de obras de arte. Bien, desde el punto de vista de la didáctica, el experimento se enmarca en los siguientes enfoques teóricos: la investigación-acción, el aprendizaje basado en proyectos, porque es una metodología activa que se basa en principios socioconstructivistas y el alumno construye un proyecto final, que realmente era lo que tenía que hacer en esta asignatura, contextualizado y genera resultados mediante el empleo de determinadas estrategias de investigación. Luego, las teorías socioconstructivistas, el enfoque motivacional y la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Bien, debido a la característica del encargo de traducción que tenían que llevar a cabo los alumnos, elegimos el modelo de investigación-acción de Whitehead por su naturaleza cíclica y dinámica. Las distintas fases de la investigación se retroalimentan y se modifican según sus necesidades, tal y como se observa en esta figura, en donde ninguna etapa es inicial o final. La investigación-acción aplicada a las clases de traducción accesible favoreció el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar de los alumnos a la hora de elaborar su encargo de traducción. Bien, la audiodescripción museística se puede dividir en dos subgéneros textuales: la guía audiodescriptiva, que es una audiodescripción grabada, y la visita guiada audiodescriptiva, que es una audiodescripción en directo. Para nuestro estudio nos centraremos en la primera, una audiodescripción grabada que el usuario puede descargarse desde su casa o cuando acude al museo o de una plataforma con su ordenador y que le permite efectuar una visita autónoma, además de permitirle acceder a una información interpretativa adicional que daría como resultado una experiencia museográfica altamente enriquecida. En el marco del proyecto Almusactra, el diseño de nuevas audiodescripciones enriquecidas con experiencias multisensoriales, utilizando el lenguaje musical, como la que presentaremos en esta ponencia, permitirá la ampliación de los recursos de la plataforma y de la aplicación móvil diseñada ad hoc para este proyecto y también y sobre todo la inclusión de nuevos parámetros de estudio, así como el incremento y el enriquecimiento de los cuestionarios para la evaluación en línea de su calidad. En la clase teórica se proporcionaron a los alumnos los principales estudios relativos a normas, recomendaciones y directrices para audiodescribir en entorno museístico. Algunas de estas directrices sugieren la posibilidad de emplear recursos sonoros como música o sonidos que sirvan para contextualizar la obra de arte, pero no suelen especificar los criterios de elección de estos recursos musicales. Aquí podemos observar rápidamente
algunos casos de comunicación multisensorial en museos con el diseño de experiencias visuales, auditivas, olfativas, táctiles e incluso kinestésicas. Se trata generalmente de talleres de estimulación sensorial en los que participan usuarios con discapacidad, en este caso discapacidad visual, antes, durante o después de la audiodescripción en directo de algunas de las obras. De hecho, ya se habla de museología sensorial como la disciplina que estudia el papel de los sentidos dentro de la práctica museística. Bien, este diagrama indica los complejos procesos cognitivos e interconexiones de redes neuronales que se activan a través de la estimulación multisensorial. El aspecto que nos interesa en este caso es el de las relaciones sinestésicas, que vincularían las artes plásticas con la música. Recordamos, una experiencia sensorial es sinestésica cuando el estímulo en una modalidad sensorial, por ejemplo, una melodía, despierta y activa unas sensaciones que corresponden a otra modalidad sensorial, por ejemplo, el gusto o el olfato. Un ejemplo, una nota musical como un sol bemol le induce una experiencia sensorial de un determinado color o de un sabor determinado. Las hipótesis. Bien, la hipótesis es la siguiente. Si la música constituye un tipo de lenguaje acústico relacionado con determinados estados emocionales y el lenguaje visual de una obra de arte evoca determinadas emociones, se puede suponer que exista una relación significativa entre ambos que permita elegir una pieza musical cuidadosamente seleccionada para cada audiodescripción, que cree relaciones sinestésicas que refuercen en el usuario ciego las mismas emociones que evoca esa obra de arte. Este es un poco el punto de partida de este estudio. Bien. La música es el arte de las musas y el museo su casa. Este proyecto, MUSAE, es un proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte y Acción Cultural Española, se creó en 2015 y es un ejemplo de cómo se puede aunar música y patrimonio museístico, en este caso a través de un circuito de mini conciertos de jóvenes intérpretes en 16 museos estatales. Bien. Los objetivos. La serie de objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo de este experimento es la siguiente. En primer lugar, emplear la audiodescripción museística multisensorial como una herramienta didáctica para la formación de alumnos del máster en traducción profesional. Poner la música al servicio de la obra de arte audiodescrita. Emplear la música como herramienta para activar e identificar emociones y también emplear el arte como herramienta para activar e identificar emociones. Localizar y categorizar las emociones que surgen de la observación de la obra de arte. Atribuir a fragmentos musicales las mismas emociones que evoca la obra de arte. Y luego, por último, concienciar a los alumnos de la complejidad de esta categorización, porque al principio creen que es una tarea fácil y no lo es. Bien, el punto de partida de mi experimento, o también de esta investigación, es la colección de arte del Museo Caja Granada Fundación. La exposición cuenta con unas 100 obras de diversos artistas andaluces, nacionales e internacionales, y van desde el siglo XVI al siglo XXI. Se efectuaron varias visitas, la primera de ellas con una guía del museo. Así los alumnos tuvieron la posibilidad de elegir una obra de su interés, la que querían, de forma individual o en pareja, para la elaboración del primer borrador de audiodescripción. Y, evidentemente, una de las clases teóricas de 2 horas se dedicó a la explicación de las distintas asociaciones entre la música y la composición artística. Por ejemplo, la correspondencia color-timbre, la correspondencia ritmo-armonía, el lenguaje sonoro de la obra de arte. Evidentemente, se trató de un acercamiento muy general,
pues se trata de un tema muy complejo y tampoco teníamos tiempo para desarrollarlo de forma más profunda. Porque claro, cada instrumento posee una propia profundidad, un propio color tímbrico, dos términos que utilizamos también en el ámbito del arte, que lo diferencia de otros, y cada nota de un mismo instrumento posee unos matices y unas posibilidades expresivas que le otorgan una sonoridad especial, con lo cual era todo bastante complicado para el alumno. Bien, la relación entre color y sonido es un tema también de enorme complejidad, porque se basa también en las experimentaciones de cada persona. Aún así, se pueden establecer, como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, unas correspondencias entre el color y el timbre de los instrumentos, según el estudio de Alonso Ruiz. Y luego, pues importante, el ritmo. El ritmo y la armonía son conceptos que comparte la música, que comparte la pintura. Las composiciones musicales y los cuadros buscan emocionar al espectador a través de la combinación de notas, de formas y de colores. Y aquí está un ejemplo de los diferentes ritmos, no musicales, sino de una composición artística. Realmente el ritmo está presente en todos los lenguajes, no solamente en la música o en la danza, es uno de los recursos compositivos que proporcionan a cualquier forma artística orden y estructura, ¿no? Con lo cual es un aspecto muy importante que los alumnos tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el experimento. Otro aspecto importante es el lenguaje sonoro de la obra de arte. En este caso, el paralelismo entre la objetividad y subjetividad de la música y de la audiodescripción. Dentro del diseño de experiencias sensoriales en el museo, entendemos la música objetiva como una música de fondo cuya finalidad es contextualizar un momento histórico o temático de una determinada sala o conjunto de dispositivos. Generalmente se trata de música clásica, no siempre, pero normalmente, probablemente por la sensación de calma que puede transmitir. La música subjetiva es, en cambio, aquel tipo de música que refuerza su papel emotivo, que busca la expresión de sentimientos y los estados de ánimo en función de un determinado objeto museístico. Del mismo modo, una audiodescripción objetiva implica la descripción verbal de unos signos visuales claros, por eso hablamos de análisis iconográfico descriptivo, mientras que una audiodescripción subjetiva dedica su atención a aquellos signos menos evidentes, mediante, por ejemplo, el uso de metáforas u otras analogías multisensoriales. Para explicar mejor nuestro acercamiento a la multisensorialidad de la audiodescripción de una obra de arte, he seleccionado dos ejemplos de materiales audiodescritos elaborados y locutados por mis alumnos y posteriormente evaluados por 3 usuarios ciegos. Con respecto a la evaluación del material accesible, nuestra experiencia nos ha demostrado que si una persona ciega participa en el proceso de elaboración de la audiodescripción de la obra de arte desde el principio y no solamente en el papel de evaluadora de la calidad de la audiodescripción, el resultado es más inclusivo y positivo. Por este motivo, en este experimento, además de control de calidad final, los usuarios pudieron contar con el asesoramiento de un usuario ciego, de rango de edad entre 55 y 65 años, con ceguera adquirida a los 33 años, ex docente de conservatorio. Y evidentemente su ayuda resultó determinante a la hora de optar por una pieza musical u otra para la audiodescripción final. Bien, la primera obra que eligieron, no podía ser menos, los alumnos, bueno, un grupo de 2 alumnos, fue la de Kandinsky, Kleinwelt der Sieben. Es una obra de vanguardia abstracta, bastante complicada para audiodescribir. En este caso es una litografía en color sobre papel, mide 27 centímetros por 23 aproximadamente.
La segunda obra que presento aquí es de 1858, es decir, época de romanticismo tardío. Es un óleo sobre lienzo, sus dimensiones son 46 por 67. Una vez elegida la obra, se le invitó a cada alumno a identificar las emociones que les suscitaba y se les pidió que argumentasen su respuesta. Evidentemente, todo le pedí un protocolo de actuación a los alumnos a lo largo de toda la asignatura. La teoría que marca nuestra propuesta de diseño de una actividad sensorial auditiva es la de Flores Gutiérrez Díaz, que estudia la respuesta emocional a la música a través de la atribución de términos de la emoción a segmentos musicales. Se trata de etiquetas emocionales agrupadas según un estado, que puede ser un estado de bienestar o un estado de malestar, que puede manifestarse de dos formas diferentes: emociones relajantes y emociones excitantes. Estas teorías han marcado el diseño de la actividad sensorial que llevamos a cabo. Bien, con respecto a los resultados, en este gráfico podemos apreciar que el 47% de los 44 alumnos que participaron en el experimento decidió que la imagen evocaba un sentimiento de tensión. Y luego tenemos otra variable. El análisis de los resultados guió, evidentemente, a los alumnos en todo el planteamiento de recurso sensorial musical que tenían que elegir. Se dedicó una clase entera de 2 horas a la discusión de los resultados, la finalidad e importancia de la música que había que emplear, su relación con cada obra de arte y las emociones que ambos evocan. Y durante esta clase los alumnos presentaron sus posibles propuestas musicales. Algunos presentaron 2 o 3 propuestas diferentes. Finalmente, para la música de fondo de Kleine Welter, de Kandinsky, se eligió el primer movimiento de la Sinfonía número 5, en re menor, opus 47 del compositor ruso Sostakovich. En el caso de la segunda obra, 25 alumnos contestaron que la obra le sugería melancolía, 14 paz y 5 tristeza. Aunque paz, según la categoría emocionales de Flores y Díaz, aunque paz se considera un sentimiento positivo y placentero y melancolía y tristeza son más bien negativos, las 3 emociones pertenecen a la categoría de los sentimientos relajantes. Y eso ya le daba una pista al alumno para buscar el tipo de música más adecuada. En este caso, fue complicado para los alumnos, le costó mucho trabajo y entonces decidieron elegir, digamos, la pieza musical que tenía que acompañar la audiodescripción en base a las asociaciones que establece Gustems en función de un determinado instrumento musical. Por ejemplo, que las cuerdas se relacionan con la emotividad, el piano se relaciona con la seguridad, perdón, y el arpa se relaciona con conceptos como la transparencia, la claridad, etc. Los alumnos finalmente optaron por elegir el instrumento de la gaita, por su serena porque es serena y sombría a la vez, como el paisaje del cuadro y su cielo tormentoso. Se trata de una melodía de un compositor estadounidense, Kevin MacLeod, y la mayoría de los alumnos coincidieron en que este paisaje evoca los celtas, de ahí la relación entre celta y gaita, y evocaba el misticismo y evocaba el poder de la naturaleza. Evidentemente son apreciaciones subjetivas, pero por algo hay que empezar. Para terminar, queremos ofrecer un fragmento de la audiodescripción de ambas obras que corresponde a la parte central de la audiodescripción,
que posterior a la información contextual que ofrece datos sobre el museo, datos sobre el autor, el contexto histórico, la corriente artística, la tipología, el material, la técnica, las dimensiones de la obra, tal y como recomiendan las directrices para audiodescribir obras de arte. Entonces, esto pues, pueden verlo, empezaron con una cita de Kandinsky y luego pues quiero detenerme en el segundo fragmento. En este breve fragmento queda patente la mayor subjetividad de esta audiodescripción, en la que se observa cómo el narrador, audiodescriptor, se propone mostrar su interpretación de la imagen, creando un espacio emocional ausente en la primera audiodescripción. De ahí la necesidad, en este caso, de una audiodescripción más subjetiva y más interpretativa. Y repito, era simplemente un experimento, todavía hay que investigar muchísimo, pero la motivación de los alumnos fue altísima y entonces eso nos anima a seguir adelante. Las conclusiones son que por procedimientos sinestésicos es posible proponer al usuario con discapacidad visual estímulos sonoros que le produzcan sensaciones traducibles en imágenes, que en una guía audiodescriptiva grabada, la inclusión de una música concreta en la audiodescripción locutada de una obra de arte concreta mejora el acceso a la experiencia emotiva y cognitiva de la imagen, y luego, sobre todo, que los recursos multisensoriales no están destinados únicamente a las personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva, sino a todas aquellas personas que quieran experimentar el arte de una manera inmersiva. Muchísimas gracias por su atención.